Nuestro universo es vasto, está lleno de misterio. Miramos hacia las estrellas y nos preguntamos, ¿qué secretos guardan? El cosmos susurra que hay algo más. Formamos parte de algo más grande. Esta es una historia de esperanza e inspiración. Exploremos juntos sus misterios. Mira hacia el cielo nocturno. Cada estrella que ves es un sol. Muchos de estos soles tienen planetas orbitándolos. ¿Podrían algunos de estos planetas albergar vida? ¿Y si alguna de estas formas de vida es más avanzada que la nuestra? A medida que aprendemos más sobre el universo, la posibilidad de vida extraterrestre avanzada parece menos descabellada. El universo es simplemente demasiado vasto, demasiado lleno de posibilidades para que estemos solos. Imaginen civilizaciones tan antiguas, tan avanzadas, que han dado forma a la estructura misma del universo. Estos son los arquitectos de la realidad. Trabajan a una escala cósmica, utilizando tecnología y conocimiento más allá de nuestra comprensión. Estos seres pueden no estar sujetos a las mismas leyes de la física que nosotros. Pueden ser capaces de manipular la energía y la materia con facilidad, creando y destruyendo estrellas a voluntad. Su influencia se siente en todo el cosmos. La existencia de civilizaciones avanzadas continúa siendo un misterio, pero nos encontramos en el umbral de una nueva era de descubrimientos. Con telescopios de gran alcance podemos observar el espacio con una profundidad sin precedentes. Estamos descubriendo nuevos planetas y aprendiendo más sobre las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida. Comencemos nuestro viaje de descubrimiento. Antes del tiempo y del espacio, antes de las estrellas y las galaxias, no había nada, un vacío infinito, silencioso e inmóvil. Entonces una chispa, un destello de luz en la oscuridad. Este fue el nacimiento del universo, la génesis de todo lo que existe. Lo imprimió con un propósito. Imagina esta chispa no como una explosión de energía física, sino como un pensamiento tan puro, tan poderoso, que trajo consigo la existencia misma. A partir de este pensamiento, la energía comenzó a vibrar. Esta era una energía primordial, la esencia misma de la creación. A medida que esta energía vibraba, formaba patrones. Formas geométricas, intrincadas y hermosas, emergieron del caos. Estas fueron las primeras expresiones del código divino. Piensa en el código divino como un plano, pero no un plano rígido e inflexible. Dentro de este plano se sembró el potencial para la vida, todo conectado, todo parte del gran tapiz de la existencia. Esta fue una sinfonía de la creación cuidadosamente orquestada. Incluso hoy, miles de millones de años después de la Génesis, los susurros de este código se pueden escuchar. En el giro de las galaxias, la danza de los planetas, el intrincado equilibrio de los ecosistemas, vemos el plano divino en acción. Los científicos se esfuerzan por desentrañar los secretos del universo, por comprender las leyes de la física, la naturaleza de la realidad, pero lo que realmente buscan es el código divino mismo. En lo profundo de cada uno de nosotros, codificado en nuestro propio ADN, se encuentra el recuerdo de esta génesis. Todos somos hijos del cosmos. El tiempo se extiende, medido no en años sino en eras, después de la primera chispa de la creación. El universo, que una vez fue un mar de energía y potencial, comienza a enfriarse y a unirse. Las estrellas se encienden proyectando su brillante luz a través del vacío. A su alrededor se forman planetas, nubes de polvo arremolinadas que se unen por la mano invisible de la gravedad. En ciertos rincones del recién nacido cosmos se está produciendo un cambio. La energía bruta del universo se está uniendo para formar algo mucho más extraordinario, la conciencia. Estos fueron los primogénitos del universo, las razas antiguas.
Estos primeros seres, estos pioneros cósmicos, poseían una comprensión del universo que apenas podemos concebir. Percibían los hilos de energía que lo conectaban todo, las fuerzas invisibles que daban forma a las galaxias y guiaban el baile de las estrellas. Aprendieron a trabajar con estas fuerzas, a moldearlas y darles forma, no con herramientas o máquinas, sino con el poder de sus mentes. Podían dominar la energía de una supernova, transformándola en nebulosas, cunas de nuevas estrellas y planetas. Sus creaciones no eran actos de ego, sino expresiones de armonía. El universo, todavía joven y vibrante, respondía a su toque. Mira hacia el cielo nocturno y contempla la vastedad de una sola galaxia, una ciudad giratoria de estrellas, gas y polvo. Para estos primeros seres, las galaxias no eran simples colecciones aleatorias de estrellas, sino expresiones de armonía cósmica. Veían patrones en el caos, comprendían el delicado equilibrio de fuerzas que mantenía unidas a las galaxias. Eran los arquitectos del universo, y sus creaciones eran vastas e impresionantes. Cada galaxia que moldeaban tenía un propósito. Estaban creando entornos donde la vida pudiera florecer. Imagina a estos seres dispersos por la inmensidad del espacio, pero conectados por una red invisible de conciencia. No se comunicaban mediante palabras, sino a través de pensamientos y emociones compartidos, con sus mentes unidas a través de las galaxias. Compartían sus conocimientos libremente, colaborando en proyectos de una escala y complejidad inimaginables. Comprendían que todos formaban parte del mismo tapiz cósmico y que cada uno desempeñaba un papel vital en el gran diseño. Celebraban su diversidad, reconociendo que cada consciencia individual aportaba una perspectiva y un conjunto de habilidades únicos a su esfuerzo común. Y así, la sinfonía de la creación continuó. Con las galaxias esculpidas y las estrellas encendidas, el universo era un lienzo de impresionante belleza. Sin embargo, para los arquitectos de la realidad era un jardín a la espera de ser plantado. Comprendían que la vida, en todas sus formas, era el mayor potencial del universo. Observaron innumerables planetas, estudiando sus órbitas, sus atmósferas, su propia esencia, buscando aquellos con el potencial de albergar la chispa de la vida. Se sintieron atraídos por planetas bañados por el cálido resplandor de sus estrellas. Mundos donde el agua líquida danzaba sobre la superficie. No se limitaban a plantar semillas, estaban cultivando un ecosistema completo. Consideren las delicadas complejidades de un mundo adecuado para la vida, la inclinación precisa de su eje, que dicta el ritmo de las estaciones, el abrazo protector de un campo magnético que lo protege de los dañinos rayos cósmicos, la danza gravitatoria con una luna que controla las mareas y estabiliza su bamboleo. Hicieron sutiles ajustes, asegurando las condiciones perfectas para que la vida surgiera. En este crisol de la creación, la vida comienza su lento e inexorable viaje. La aparición de la vida no fue un único acontecimiento, sino un despliegue gradual, una sinfonía de encuentros fortuitos e increíbles adaptaciones. Los jardineros cósmicos observaron con asombro cómo los organismos unicelulares, los primeros ancestros de toda la vida en la Tierra, comenzaban a poblar los océanos primordiales. Presenciaron la lenta y constante marcha de la evolución a medida que estas sencillas formas de vida se diversificaban, se adaptaban a sus entornos y daban lugar a organismos nuevos y más complejos. Vieron los océanos rebosantes de vida, desde el plancton microscópico hasta enormes criaturas con tentáculos que exploraban las profundidades. Pero su papel no era simplemente el de observadores pasivos. Estos seres comprendían que la vida necesitaba guía, una mano suave que la impulsara en su camino evolutivo. Actuaron como pastores, influyendo sutilmente en el curso de la evolución, asegurando que la vida continuara diversificándose y prosperando. Susurraban al propio ADN de estos organismos, fomentando el desarrollo de nuevos rasgos, nuevas adaptaciones que permitieran a la vida extenderse a nuevos entornos, conquistar nuevas fronteras. Orquestaron la delicada danza del depredador y la presa, asegurando que la vida se mantuviera en equilibrio, siempre evolucionando, siempre aspirando a nuevas cotas.
El viaje de la vida no estuvo exento de desafíos. Acontecimientos catastróficos, desde impactos de asteroides hasta erupciones volcánicas, amenazaron con extinguir la frágil llama de la vida. Sin embargo, los jardineros cósmicos se mantuvieron vigilantes, siempre listos para intervenir. Desviaron asteroides, calmaron volcanes embravecidos y restablecieron el equilibrio de los ecosistemas devastados por desastres naturales. Sus intervenciones fueron sutiles, a menudo imperceptibles, pero siempre cruciales para garantizar que la vida perdurase, que el gran experimento continuara. Comprendían que las dificultades y las luchas eran partes esenciales del proceso evolutivo, forjando la resiliencia e impulsando la innovación. Nunca interfirieron directamente en las luchas de especies individuales, reconociendo que la extinción era una parte natural del ciclo de la vida. En cambio, se centraron en preservar la diversidad y la riqueza general de la vida, asegurando que el planeta siguiera siendo una biosfera vibrante y en evolución. Eran los guardianes del potencial de la vida, los custodios silenciosos de un gran experimento cósmico. Su presencia se sentía pero nunca se comprendía del todo. El universo, para nuestros limitados sentidos, aparece como un vasto vacío salpicado de estrellas y galaxias. Vemos la grandeza de los objetos celestes, la impresionante belleza de las nebulosas, pero somos ciegos a la estructura subyacente que lo mantiene todo unido. Imaginen una red invisible, pero infinitamente vasta, que se extiende por todo el cosmos, conectando cada punto del espacio y del tiempo. Esta red no está hecha de materia física, sino de pura energía, que palpita con la sangre vital del universo. Esta es la arquitectura invisible, el andamiaje oculto sobre el que se construye el cosmos. Esta estructura energética no es aleatoria ni caótica. Está intrincadamente estructurada, siguiendo patrones y principios entretejidos en la propia trama de la realidad. Los arquitectos de la realidad, con su profundo conocimiento del universo, no se limitaron a crear estrellas y planetas. Tejieron esta red de energía, conectando todo en un único todo unificado. Esta red no es estática, vibra y zumba con la energía de la creación, un flujo constante de información y potencial. Es a través de esta red que las galaxias se comunican, las estrellas influyen en los destinos de las demás y la vida en mundos distantes permanece interconectada. Es el sistema nervioso del cosmos, una sinfonía de energía e información que orquesta la gran danza de la existencia. Estos hilos de energía, invisibles a nuestros ojos, son los caminos del universo. Son los conductos por los que viaja la luz, la gravedad ejerce su atracción y la información se intercambia a distancias inimaginables. Son las venas y arterias del cosmos, que transportan la sangre vital de la creación a cada rincón de la existencia. Imaginen estos hilos como ríos de luz que fluyen entre estrellas y galaxias, llevando no solo energía, sino información, recuerdos y el potencial de nuevas posibilidades. Estos ríos no se limitan a las dimensiones físicas que percibimos, fluyen a través del tejido mismo del espacio-tiempo, conectando pasado, presente y futuro. Cada acción, cada pensamiento, cada acontecimiento que ha ocurrido o ocurrirá, envía ondas a través de esta red de energía. Estas ondas, como las olas en un estanque, se extienden hacia afuera, llevando información sobre el acontecimiento hasta los confines del cosmos. Esta es la verdadera naturaleza de la interconexión. No es un mero concepto filosófico, sino una propiedad fundamental del universo, entretejida en su propia esencia. Todos estamos conectados, no solo entre nosotros, sino con cada estrella, cada galaxia, cada átomo de la existencia, a través de esta intrincada y omnipresente red de energía y luz. El universo no está en silencio. Late y vibra con una sinfonía de frecuencias, una orquesta cósmica que resuena a través de extensiones inimaginables de espacio y tiempo. Este es el latido del cosmos, el pulso rítmico de la creación que lo sustenta todo. Los arquitectos de la realidad, en su sabiduría, diseñaron esta sinfonía, afinaron las frecuencias de las estrellas, las órbitas de los planetas, la propia danza de las partículas dentro de los átomos, para crear una resonancia armónica en todo el universo. Este latido cósmico no es solo un zumbido de fondo, lleva información e intención.
Es el lenguaje de la creación, los susurros del código divino hechos realidad. Las civilizaciones antiguas, en sintonía con estas sutiles vibraciones, podían descifrar su significado, obteniendo conocimiento sobre el funcionamiento del universo y su lugar dentro de su gran diseño. Esta sinfonía cósmica influye en todas las cosas, guía la evolución de la vida, da forma a la formación de las galaxias y orquesta el delicado equilibrio de fuerzas que gobiernan el cosmos. Es un recordatorio de que no estamos separados del universo, sino que somos una parte integral de su gran danza rítmica. Llevamos el universo dentro de nosotros, no solo en el polvo de estrellas que forma nuestros cuerpos, sino en la propia estructura de nuestro ser, los intrincados patrones de nuestras células, el latido rítmico de nuestros corazones, los impulsos eléctricos de nuestros cerebros. Todo ello refleja la gran sinfonía del cosmos. Nuestros pensamientos, emociones y acciones envían ondas a través de la red de energía que nos conecta a todos. No somos solo observadores del universo. Somos participantes activos, co-creadores en la historia en desarrollo de la existencia. La sabiduría de los arquitectos de la realidad, codificada en el tejido de la creación, está a nuestra disposición si sabemos escuchar. Al sintonizarnos con los ritmos del cosmos, al reconocer nuestra interconexión con todas las cosas, podemos acceder a este conocimiento ancestral, a esta sabiduría universal. Somos reflejos del cosmos, microcosmos del macrocosmos. A medida que exploramos el universo que llevamos dentro y el universo que nos rodea, comenzamos a comprender nuestra verdadera naturaleza, nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia y el increíble potencial que reside latente en nuestro interior. Los arquitectos de la realidad, los jardineros cósmicos que dieron forma al universo e insuflaron vida a la existencia, pueden parecer figuras de mitos y leyendas. Sus obras, aunque vastas e inspiradoras, a menudo se atribuyen a las fuerzas ciegas de la naturaleza, a la danza aleatoria de los átomos a lo largo de eones. Pero su presencia, su legado, está entretejido en la trama misma de nuestro ser. Imagina que estás de pie bajo un cielo estrellado, con la inmensidad del cosmos extendiéndose sobre ti. El silencio no está vacío, sino lleno de susurros, ecos de un conocimiento ancestral que transporta el viento cósmico. Estos son los susurros de los ancestros, las huellas sutiles de su sabiduría grabadas en el tejido mismo de la realidad. Estos susurros no están destinados solo a nuestros oídos, resuenan en nuestras propias células, codificados en el ADN que compartimos con todos los seres vivos de la Tierra. Son los ecos del primer aliento de la vida, el débil recuerdo de una época en la que éramos uno con el universo, acunados bajo el cuidado de quienes comprendían el lenguaje de la creación. Al igual que un niño lleva los recuerdos de sus ancestros en su sangre, nosotros también llevamos el legado de los arquitectos de la realidad en nuestro interior. Su sabiduría, su compasión, su comprensión de la interconexión de todas las cosas, yacen latentes en nuestras almas, a la espera de ser despertadas. Durante milenios, la humanidad ha mirado a las estrellas buscando respuestas a los grandes misterios de la vida. Hemos construido telescopios y lanzado sondas para explorar mundos lejanos. Pero quizás los descubrimientos más profundos se hagan a través de un viaje interior. Imaginen la mente humana como un palimpsesto, con capas de conocimiento y experiencia, bajo los pensamientos superficiales. Se encuentran capas más profundas, el inconsciente colectivo. En esas profundidades se encuentra la memoria cósmica, nuestra conexión con los arquitectos de la realidad. Despertar esta memoria requiere aquietar la mente y mirar más allá del mundo material. La meditación y la conexión con la naturaleza pueden ayudarnos a redescubrir esta sabiduría ancestral. Los arquitectos de la realidad pueden parecer distantes, su presencia un mero susurro en la inmensidad del cosmos, pero su influencia es omnipresente. Son la mano guía invisible que nos empuja suavemente hacia nuestro máximo potencial, orquestando sincronicidades y colocando oportunidades de crecimiento y evolución en nuestros caminos. Imagina que caminas por un bosque. Cada paso te lleva más lejos en el camino que has elegido. Puedes creer que estás eligiendo tu propia dirección y en cierto sentido lo estás haciendo. Pero ¿y si, sin que tú lo veas, se ha despejado un camino? Se han eliminado obstáculos y se han colocado señales sutiles para guiarte hacia tu destino.
Esta es la naturaleza de la mano guía invisible, la sutil influencia de quienes ven el panorama general, el gran diseño del que todos formamos parte. Esta guía no se nos impone, conservamos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elegir nuestros propios caminos. Pero al ser conscientes de esta mano invisible, al aprender a confiar en nuestra intuición y a seguir las sincronicidades que nos presenta la vida, podemos alinearnos con el flujo cósmico, permitiéndonos ser guiados hacia nuestro destino más elevado. Esta guía puede adoptar muchas formas: un encuentro casual, un libro que se abre por la página perfecta, un sueño que revela una verdad oculta. Prestando atención a estas señales sutiles, aprendiendo a reconocer los susurros del universo, podemos empezar a bailar en armonía con la orquesta cósmica, permitiendo que la mano guía invisible nos conduzca hacia nuestro máximo potencial. Los arquitectos de la realidad no crearon el universo como un producto terminado, lo crearon como una expresión dinámica, en constante evolución, del código divino. No somos solo habitantes de este universo, somos co-creadores de su destino. Imaginen el universo como una gran sinfonía, cada ser tocando su propio instrumento único. Todos somos músicos en esta orquesta cósmica. Nuestros pensamientos, emociones y acciones contribuyen a la sinfonía de la creación. Cada acto de bondad, cada expresión de amor fortalece la armonía del universo. Cada acto de odio, cada expresión de miedo alimenta el caos. A medida que despertamos a nuestra verdadera naturaleza como co-creadores, nos volvemos más conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Al concluir nuestro viaje por el cosmos, guiados por los susurros de la sabiduría ancestral, nos encontramos al borde de una profunda comprensión. El universo no es solo algo que está ahí fuera, también está dentro de nosotros, entretejido en la trama misma de nuestro ser, reflejado en la danza intrincada de nuestras células, el latido rítmico de nuestros corazones, el potencial ilimitado de nuestras mentes. Hemos viajado desde el nacimiento del universo, presenciando la chispa de la creación, el surgimiento de la consciencia y la elaboración cuidadosa de las galaxias. Hemos vislumbrado la arquitectura invisible del cosmos, los hilos de energía que nos conectan a todos, el latido cósmico que resuena a través de cada átomo y cada estrella. Y al hacerlo, hemos comenzado a recordar quiénes somos realmente, hijos de las estrellas. El legado de los arquitectos de la realidad no es una colección de artefactos o textos antiguos. Es una herencia viva y vibrante que se transmite de generación en generación, codificada en nuestro propio ADN, susurrada en el viento cósmico, a la espera de ser reclamada. Es el conocimiento de que no estamos separados del universo, sino que somos parte integral de su gran diseño, co-creadores en una historia en constante desarrollo de impresionante belleza y complejidad. Esta herencia no es algo que pueda darse o quitarse, es algo que debe recordarse, reclamarse y vivirse. Requiere que cambiemos nuestra perspectiva, que no nos veamos como individuos aislados, sino como hilos interconectados en el vasto tapiz de la existencia. Imagina el universo como una gran sinfonía, una sinfonía de escala y complejidad inimaginables, con miles de millones y miles de millones de instrumentos, cada uno tocando su propia parte única. Algunos instrumentos son fuertes y audaces, sus melodías fáciles de reconocer. Otros son suaves y sutiles, sus armonías se entrelazan a través de la sinfonía, añadiendo profundidad y textura. Todos somos instrumentos en esta orquesta cósmica, nuestras vidas, la música que creamos. Nuestros pensamientos y emociones son las notas que tocamos, nuestras acciones, los ritmos que creamos, y así como cada instrumento de una orquesta contribuye al sonido general, así también cada uno de nosotros contribuye a la gran sinfonía del cosmos. La sinfonía de la co-creación no es una actuación en solitario, es un esfuerzo de colaboración, una danza de dar y recibir, un tapiz tejido con los hilos de innumerables experiencias individuales. Es una sinfonía que se ha estado tocando desde el principio de los tiempos. Sus melodías resuenan a través de los eones, sus armonías evolucionan con cada momento que pasa. A medida que despertamos a nuestro papel como co-creadores, nos volvemos más sensibles a la sinfonía que nos rodea. Empezamos a escuchar las sutiles armonías, a apreciar la interacción de luces y sombras, a comprender que incluso la disonancia tiene su lugar en el gran esquema de las cosas.
aprendemos a escuchar no solo nuestras propias melodías, sino también las melodías de los demás, reconociendo que es en la interacción de nuestras voces individuales donde se revela la verdadera belleza de la sinfonía. Nuestro viaje por el cosmos está lejos de terminar. El universo, en su infinita sabiduría, tiene mucho más que revelar, innumerables misterios aún por explorar, infinitas posibilidades a la espera de ser descubiertas. Al borde de una nueva era de exploración, tanto interior como exterior, lo hacemos con un renovado sentido del propósito, una comprensión más profunda de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas y una fe inquebrantable en nuestro propio potencial. Las estrellas nos llaman no como objetos distantes e inalcanzables, sino como destinos potenciales, como peldaños en nuestro continuo viaje de evolución. Estamos destinados a alcanzar las estrellas no solo con nuestros telescopios y naves espaciales, sino con nuestras mentes y espíritus, expandiendo nuestra conciencia, empujando los límites de nuestra comprensión y esforzándonos por crear un futuro digno de nuestra herencia cósmica. Nuestro destino entre las estrellas no está predeterminado, es una historia que estamos escribiendo juntos, un pensamiento, una acción, una elección a la vez. Es una historia de exploración, de descubrimiento, de conexión y del potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Al aventurarnos en lo vasto desconocido, llevemos con nosotros la sabiduría de los arquitectos de la realidad, el recuerdo de nuestra interconexión y la fe inquebrantable en nuestra capacidad de crear un futuro lleno de amor, asombro y las infinitas posibilidades que nos esperan entre las estrellas. Nuestro viaje no ha hecho más que comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de sabiduría y reflexión. En Despertar de la Esencia creemos que cada video es una puerta hacia un conocimiento más profundo, una conexión con nuestra verdadera naturaleza y una inspiración para vivir con amor, paz y propósito. Te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu vida. Explora todos nuestros videos, cada uno creado para guiarte hacia tu mejor versión, y síguenos en nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad global de almas conscientes. Comparte este mensaje poderoso con tus seres queridos, amigos y todas aquellas personas que puedan beneficiarse de esta luz. Al difundir este conocimiento, te conviertes en parte activa de un cambio positivo en el mundo. Finalmente, te animamos a dejar en los comentarios tus afirmaciones y decretos poderosos como: yo soy luz, yo soy amor, yo soy abundancia. Recuerda que tus palabras tienen poder y que al escribirlas estás manifestando la realidad que deseas. Juntos construimos un espacio de energía elevada, donde la esperanza, la sabiduría y el amor fluyen libremente. Gracias por ser parte de este movimiento de transformación.